Gracias, pastor. Muy buenos días para cada uno. Feliz sábado. Es un placer estar de nuevo en esta querida iglesia. Quiero decirles que la vez pasada me gocé el tiempo en este lugar. Siempre recuerdo la colaboración tan linda que tuvieron las hermanas y los hermanos, en especial las hermanas haciéndonos bocaditos sabrosos cada noche. Eso fue algo para recordar. Yo no sé si ustedes lo recuerdan o no, pero yo lo recuerdo. Y es algo de apreciar. Todavía aprecio mucho eso y felicitaciones, hermanas, por esa linda colaboración. Y esta semana no se preocupen que parece que no va a haber todas las noches, así que no tendrán que trabajar todas las noches. Fue un tiempo muy lindo y es un gozo regresar nuevamente a mi casa. Me siento como en casa, gracias a Dios. Y me dejaron 5 minutos para predicar, así que no tengo mucho que preocuparme, ¿verdad? Estaba pidiéndole permiso al pastor que me dejara meter a esa caja para ver si de allá yo puedo mantener la atención de ustedes, porque esta mañana fue tremenda la atención de ustedes a la película que había ahí, ¿saben? Yo así, si me siento mal me meto allá, ¿saben? Para mantener el ánimo. Esta semana vamos a trabajar en 2 temas, pero el primer tema que vamos a cubrir es un seminario, no son sermones prácticamente, sino seminario. Ustedes pueden preguntar, pueden colaborar, en fin, siéntanse que no estamos sermoneando, en otras palabras. Vamos a trabajar en un seminario y en el seminario usted puede hablar y puede contribuir, puede ayudar si quiere. Y la primera parte del trabajo de esta semana va a ser en mayordomía, pero a mí no me gusta llamarle mayordomía, porque cuando hay ciertos términos adventistas que ya son negativos. Por ejemplo, si usted dice reforma pro salud, ¿qué es eso? Ya no me gustó mucho, reforma, y ya eso es negativo. Temperancia, que negativo. Mayordomía, a eso van a pedir dinero, negativo. Déjenme decirles una cosa interesante para comenzar. Yo no llamo la mayordomía, la llamo cosechando bendiciones. Si hay algo que a mí me encanta, hermanos, es la mayordomía, o sea, este seminario. Y ustedes van a ver, a medida que vamos desarrollando el tema, van a ver por qué. Es que es algo maravilloso, es algo grande. Yo le debo mucho a este tema, le debo mucho. En mi vida cristiana personal le debo mucho. Y yo sé que si ustedes se concentran en lo que vamos a estudiar esta semana, ustedes van a cambiar completamente su vida y su programa para el futuro. Les aseguro que los que pongan en práctica lo que vamos a estudiar van a cambiar su vida completamente. Dentro de 3 o 4 meses voy a recibir llamadas en Oklahoma. Pastor, mi vida ha cambiado, soy una persona distinta ahora. Porque yo recibo llamados de muchos países donde he estado, donde he enseñado este seminario, y los hermanos me llaman cada rato para decirme, pastor, lo que aprendí cambió mi vida. Y en esta semana vamos a ver el porqué. Ahora, en esta semana tendremos que cambiar algunos conceptos de lo que hemos hecho en el pasado. Ustedes recordarán que me parece la vez pasada les dije que el oído humano tiene una característica muy especial o una capacidad muy especial. El oído humano puede captar una señal, un estímulo, en menos de 1 millonésima de segundo. Y eso permite que usted pueda oír lo que usted quiera y usted pueda desoír lo que usted no quiera. Así que usted puede usar su oído humano, si usted le permite. En esta semana los estímulos que va a recibir le van a permitir cambiar muchos conceptos en su vida. Pero para cambiar un concepto, hermanos, nosotros necesitamos tener una razón. Y saben ustedes que lo que más me gusta a mí del Señor es que el Señor quiere ser razonable con nosotros. Quiere ser razonable. Por ejemplo, en Romanos 12:1 dice: os ruego, hermanos, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto razonable. Ustedes ven, Dios quiere razonar con nosotros. En Isaías 1:18 dice: venid luego, dirá Jehová, y estemos a cuenta, razonemos. A ver, los dos.
O sea, el Señor es una persona muy razonable y quiere convencernos a nosotros a base de nuestra capacidad cerebral. Después de todo, el cerebro fue lo que Él nos dio para distinguirnos de los animales, para hacer la creación corona. Así que Él nos dio ese cerebro para que nosotros podamos pensar, actuar, vamos a hacer las cosas y saber por qué las hacemos. Los animales no pueden eso. Así que nosotros necesitamos cambiar de conceptos, pero para cambiar un concepto usted necesita tener una razón, ¿verdad? Por ejemplo, si yo le digo, mira, dame esos 2 billetes de 20 pesos que tú tienes ahí y yo te voy a regalar este de 50, ¿qué hace usted? Oh, pues claro, vamos a recibir el de 50 porque es mejor. Y esa es la manera como funcionan los conceptos. Si usted tiene un concepto pobre de algo y recibe un concepto grande de eso, usted va a cambiar. Por ejemplo, hay veces que usted ve una persona y dice, uy, esa personita parece por allá como rara, no me cae muy bien. Pero resulta que con los días y los meses, usted se hace amigo de esa persona y encuentra que es una persona tremenda de buena. ¿Cuál es su concepto en 3 o 4 meses? Oh, tremenda. Usted va a un médico la primera vez, lo trata bien, va la segunda vez, lo trata bien, y va la tercera vez y lo trata bien, y usted dice, ese médico sí me gusta, ese es bueno. Cambia su concepto rápidamente. Y nosotros vamos a ver cómo en la Biblia los hombres de Dios cambiaron sus conceptos de una manera hermosa debido a que hubo una razón. Ahora, ¿cuál es la razón por la cual nosotros vamos a trabajar esta semana para ver las cosas realmente en el colorido que realmente tienen? Tengan la bondad de buscar en San Juan capítulo 17. San Juan capítulo 17. Y vamos a usar las Biblias esta semana, hermano, porque yo soy amigo de la Biblia y me gusta usarla, porque allí está el poder. Yo realmente no tengo nada que decirles a ustedes a menos que la Biblia me respalde y me dé poder para hacerlo. En el libro de San Juan capítulo 17, versículo 3, que deben aprenderlo de memoria porque es muy fácil y lindo, dice: esta empero es la vida eterna. En esto consiste la vida eterna, en otras palabras, en que te conozcan al solo Dios verdadero y a Jesucristo, al cual has enviado. ¿En qué consiste la vida eterna? Respuesta: en conocer a Dios y a Jesucristo. El conocimiento de Dios, hermanos, entre más usted conoce de Dios, su concepto va a ser mucho mejor de Dios. Y de paso quiero decirles que el pueblo de Israel fracasó. Si ustedes me acompañan al libro de Oseas capítulo 4, allá delante de Daniel, del profeta Daniel. El profeta Oseas en el capítulo 4 y versículo 1 dice la razón por la cual el pueblo de Israel tuvo problemas y fracasó finalmente. Dice el profeta Oseas: oíd palabra del Señor, oíd palabra del Señor, pueblo de Israel, porque el Señor pleitea con los moradores del país. ¿Por qué? Dice: no hay fidelidad, ni amor, ni qué, ni conocimiento de Dios. Así que el problema del pueblo estuvo en que no tenían conocimiento de Dios. Y como no conocían a Dios, su concepto de Dios fracasó y ellos fracasaron también y se perdieron. Y nosotros podemos estar en peligro también de cometer muchos errores o de ser cristianos muy débiles, muy tímidos, como decía un amigo mío, si no tenemos un conocimiento pleno de Dios. Así que lo que yo deseo hacer en esta mañana, en los pocos minutos que me quedan, es tratar de compartir con ustedes el concepto de Dios que debemos tener y que debemos desarrollar, en otras palabras. Tengan la bondad de tomar sus Biblias y vamos a hacerlo bíblicamente, porque la Biblia es la que tiene poder. Vamos a ir al libro de Génesis. Vamos a comenzar por el libro de Génesis. Tengan la bondad de buscar un poquito rápido, si son tan amables, y si es que quieren almorzar temprano. En el capítulo 17 de Génesis y el versículo 1 encontramos el primer pensamiento que vamos a usar. Capítulo 17, versículo 1 dice: cuando Abraham tenía 99 años de edad, un poquito mayor que yo, porque apenas yo tengo 79 y los cumplí ayer.
Yo soy, dice aquí, 99 años de edad, se le apareció el Señor y le dijo, ¿qué le dijo? Yo soy ¿qué? El Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. ¿Qué quería Dios que su amigo supiera? A ver, lo lograron. Que él supiera que Dios era ¿quién? El Todopoderoso. ¿Por qué razón? Porque en esa forma su amigo iba a tener una plena confianza en él, ¿verdad que sí? Y Abraham se llamó el amigo de Dios. ¿Por qué? Porque Abraham puso en práctica el consejo inmediatamente. Y Abraham dijo, bueno, él es el Todopoderoso, pues aquí va toda mi confianza en él. Y cuando nosotros, hermanos, desarrollamos ese concepto del poder de Dios, del amor de Dios, de la majestad divina, todo cambia en la vida. Todo cambia en la vida. Vamos a ver por qué. Tenga la bondad de buscar ahora en el libro de Isaías. Bueno, Isaías 45, 18 lo leímos ya. Recuerden que dice, yo soy Dios y no hay más fuera de mí. Pero vamos a ir al capítulo 42 de Isaías. Capítulo 42 de Isaías. Y vamos a ver lo que dice el profeta aquí. Profeta Isaías, capítulo 42, el verso 5. Dice así, 42:5, Isaías. Así dice Dios. Y yo quiero, hermanos, que por favor subrayen, si pueden, subrayen esa línea donde Dios se identifica, porque lo que yo quiero es que en esta mañana nosotros identifiquemos a Dios. Ustedes dirán, pero pastor, nosotros ya tenemos muchos años en la fe y sabemos quién es Dios. Ojalá que fuera así. Ojalá que fuera así. Pero la falta de conocimiento del poder de Dios, de la grandeza de Dios, nos hace mucho daño, hermanos. Y la razón por la cual decía el escritor Robin Hill, decía en su libro Why Revival Tarries, ¿por qué se demora el revivimiento? Decía, la razón por la cual el revivamiento no existe en la iglesia es porque tenemos un conocimiento muy pequeño de Dios. Y es la verdad, es la verdad. Cuando tenemos un conocimiento grande de Dios, todo cambia, vamos a ver. Dice Isaías aquí 42:5, así dice Dios, el Señor, el Creador. Permítanme identificarles la palabra Señor, porque es bueno que sepan todos lo que es Dios. Yo sé que muchos la saben. La palabra Señor, en el original, es una palabra muy, muy delicada. De hecho, solamente se le debe dar a Dios. Por eso algunas versiones ahora vienen diciendo no Jehová, sino Señor. Porque debería ser eso, porque Jehová es un nombre arreglado, ustedes saben, pero Señor es un nombre original y algunas Biblias lo tienen y me gusta ese término más todavía. Señor era una palabra era un término que solo se le daba al Supremo. Por ejemplo, en Roma, el César era el señor de Roma. Y lo que el Señor decía, eso era lo que se hacía. Y si usted no quería, moría. Así que esa era la ley. El Señor era y a nadie más se le podía decir Señor. Por eso cuando los discípulos le dijeron a Jesús Señor, Él les dijo, sí, ustedes me llaman Señor, pero no hacen lo que yo digo. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso que ustedes me llaman Señor? De eso vamos a hablar al final. Ok, al final del seminario. Ok, vamos nosotros ahora a terminar el versículo. Dice, así dice el Señor, el creador de los cielos, el que los despliega, el que los extiende, los cielos, el que despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo, el que mora en ella y vida a los que andan en ella, perdón. Así dice el Señor, dice, el Señor Dios, el Creador. Noten que allí se identifica otra vez el Señor en una forma especial. Pasemos al libro de Crónicas, capítulo 2. Libro de Crónicas y vamos a ver a Crónicas 2, Segunda de Crónicas. Segunda de Crónicas, capítulo 2, verso 5. Este es bien interesante, hermanos, bien interesante. Capítulo 2, versículo 5 de Segunda de Crónicas. Miren lo que dice. 2:5.
La casa que tengo que edificar, está hablando Salomón. Ustedes saben que Salomón fue el hombre más inteligente, o sea, el más sabio que hemos conocido, ¿verdad? O que creemos que es el más sabio que ha habido. Y noten lo que dice el hombre más sabio. Hermanos, cuando un hombre sabio habla o me dice una cosa a mí me gusta escuchar, ¿saben? Porque él sabe. Si no le escucho al sabio no voy a aprender. Así que me gusta escuchar lo que dice el sabio. Dice aquí, la casa que tengo que edificar ha de ser grande. Esto me encanta, dice, porque el Dios nuestro es mayor que ¿qué? Que todos los dioses. Hermano, Salomón tenía un concepto pero lindo de Dios, ¿saben? Precioso concepto de Dios. La casa que voy a edificar tiene que ser grande. Ustedes saben por qué Salomón dedicó 11 años a edificar ese templo y le puso 33 billones de dólares a ese templo para edificarlo. Ustedes saben que ese templo llevó 100.000 talentos de oro y mil talentos de plata, o sea, 33 billones de dólares costó ese templo en términos modernos más o menos. ¿Y por qué Salomón hizo eso tan lindo, esa maravilla del mundo? Porque él dice, porque yo lo que voy a hacer, lo voy a hacer ¿para quién? Para el Supremo, para el Dios más grande, ¿verdad? A veces a mí me da pesar, saben que a mí me da pesar, me daba mucho pesar cuando teníamos las promociones del fondo de inversión, yo no sé si todavía aquí lo tienen, pero hermanos, a mí me llegó a dar mucho pesar de eso porque como yo fui el director de esto, pues oía a las hermanitas o hermanos haciendo la promoción en la iglesia y decían, hermanos, vamos a contribuir para el fondo de inversión, pero vamos a hacerlo bien. Por ejemplo, si usted tiene una gallina que no pone, una vaca que no pare, si tiene un perro que no ladra, si tiene esto que no, dedíquenlo al fondo de inversión. Y yo decía, señores, ¿qué groserada es esta? Imagínense si Jesús estuviera allá en la puerta escuchando, diría, bueno, y a mí no me dan sino lo que no sirve. La vaca que no pare y la gallina que no pone y el papayo que no da frutos. Eso es lo que me dan a mí. ¿Y quién soy yo entonces? ¿El botador de la basura o qué? Qué concepto, ¿verdad que sí? Y yo les decía, hermanos, ¿por qué no ponen algo que esté bueno? Para que el Señor les dé gracia. Porque, mire, pongan el arbolito bueno también en inversión y pongan la vaca buena también. Porque si la ponen la vaca buena no va a parir uno sino dos. ¿Verdad? Así que pongan la vaca buena, pongan algo bueno para el Señor. Pero el concepto naturalmente era pobre y no podían más. Noten lo que dice Isaías 44:6 ahora. Isaías 44:6. A mí me gusta mucho Salomón porque él tenía un concepto correcto de Dios. Isaías 44:6 dice el Señor aquí lo siguiente, 44:6. Así dice el Señor, el Rey de Israel. ¿Quién era? El Rey de Israel, su Redentor, el Señor Todopoderoso. Yo soy el primero y el último, y fuera de mí no hay Dios. ¿Qué les parece? ¿Dicen amén? Gracias por ese amén. Hermanos, me encanta este texto, ¿saben? Así dice el Señor, el Rey de Israel, el Redentor, el Todopoderoso. Esto es algo lindo, hermano, esto es algo lindo. A mí me gustaría que ustedes se enamoraran de esto, ¿saben? Esto es algo lindo. Vamos a ver otros textos aquí en el 42:5, creo que ese ya lo leímos, no sé, creo que sí lo leímos ya. 42:5, así dice el Señor Creador. Vamos a ir ahora entonces al 43, Isaías 43. Isaías habla mucho del Señor, me encanta mucho Isaías, el profeta evangélico. 43:1 dice, pero ahora, así dice, oigan esto, ahora, en otras palabras, ahora habla ¿quién? El Señor tu Creador, Jacob y tu formador Israel, no temas porque yo te redimí, te puse nombre, eres mío. Amén, por eso, ¿saben? El Dios Todopoderoso diciendo que nosotros somos de Él, ¿qué les parece? Eso es algo lindo, ¿verdad que sí? Yo sé que a ustedes si Rockefeller o Obama viene y dice, usted es mío y ahora adelante yo lo voy a ayudar. Ustedes dicen, gracias, qué bueno me siento. Pero este no es Rockefeller ni Obama, este es el Señor Dios del universo. Amén, alabado sea el Señor. Vamos a Jeremías, allá adelantito, vayan a Jeremías 10:10 para que ustedes vean lo que Jeremías dice aquí, es algo lindo. Jeremías 10:10 dice, pero el Señor, y oigan que sigue diciendo el Señor, porque Él es el único. De hecho, cuando le hicieron una pregunta a Jesús,
que ¿cómo era que se llamaba? Jesús dijo, amarás al Señor tu Dios. ¿Cómo? Y el original dice, amarás al Señor único, tu Dios, porque dice con todo el corazón, con todo el alma, con toda la mente y con todo el ser. Eso es bello, después hablaremos de eso. Miren lo que dice Jeremías 10:10. Pero el Señor es el verdadero Dios, amén, Dios vivo y Rey eterno. A su ira tiembla la tierra y las naciones no pueden sufrir su saña. Qué lindo esto, ¿verdad? ¿Quién es? Él es el Rey que eterno. Qué lindo esto. Yo espero que el concepto vaya cambiando un poco, ¿verdad? De la grandeza de Dios. Versículo 11 del mismo capítulo 43 de Isaías. Ahí atrásito, Isaías 43 otra vez. No leí el 11, que también me encanta. Aquí hay mucho alimento, pero el tiempo se nos está yendo. Dice aquí, Jeremías 43, Isaías, ya lo me está empezando a confundir. Isaías 43:11. Dice el profeta, oigan esto, yo soy el Señor. Aquí el yo significa yo soy el eterno, el que era, el que soy, el que seré, yo soy el único. Yo soy, ¿qué dice? ¿Qué dice el Señor? Dice, yo soy el Señor y fuera de mí no hay quien salve. Amén por eso. Voy a darles, vamos a anotar ahora un poquitito el asunto de cómo los hombres de Dios cambiaron su concepto. No voy a poderles leer todo lo que dice la Biblia, pero se lo voy a relatar para que ustedes tengan una idea y podamos economizar tiempo. El patriarca Job, que ustedes todos lo conocen en la Biblia porque es muy famoso por sus sufrimientos, el patriarca Job llegó a una condición en su situación de enfermo y de dolor y de angustia. Llegó a un momento cuando él no podía soportar ya más y entonces dice, ¿quién me diera subir al despacho, a la oficina del Todopoderoso? Yo hablaría con él, yo argumentaría con él, yo me defendería y yo le mostraría que soy inocente y todo, en fin. Y pobrecito, el pobre hombre no sabía en ese dolor y angustia qué hacer. Y entonces reclama que quiere hablar con el Todopoderoso en su despacho, en su oficina. Pero ¿saben ustedes que en el capítulo 42 el Señor llama a Job y le dice, ven acá, contéstame algunas preguntitas? Y es interesante cuando usted lee ese capítulo y le ve las preguntas que el Señor le hace. ¿Dónde estabas tú cuando yo formaba la tierra? Cuando le dije a la mar, hasta aquí llegarás y no pasarás. Cuando hice esto y lo demás. Y el Señor le hace un pequeño resumen de lo que el Señor ha hecho. Y yo me imagino que ya Job estaba mareado, porque cuando el Señor termina dice, Señor, perdóname. Yo te había oído mencionar de ti, pero no sabía mucho de ti, pero ahora sí te he oído. Y entonces dice, ahora me arrepiento en polvo y en ceniza, Señor. ¿Ustedes ven el concepto de Job ahora? ¿Cuál es el concepto de él ahora? Grandeza, ¿verdad? Ahora me arrepiento, te pido perdón y me arrepiento en polvo y en ceniza. Eso es algo lindo. Vamos al caso de David. David tiene otra historia aquí linda, pero no la voy a pasar. Pero déjenme mencionarles por lo menos la de Isaías. En Isaías capítulo 6, el profeta Isaías, que se había justificado mucho en el capítulo 1, porque en el capítulo 1 dice, ustedes pueblo están enfermos, son una podrida llaga desde el pie abajo hasta la cabeza, en fin, y Isaías le dice al pueblo lo que ellos eran, pero él no se mete en el cuadro, no dice nada de él. Pero cuando llega al capítulo 6 de Isaías, el profeta Isaías dice, Isaías, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas henchían el templo. Y entonces comienza, y Isaías ve la majestad de Dios. Y en el versículo 4 dice, Señor, perdóname, que soy un hombre inmundo y vivo en medio de gente inmunda, y en fin, y el profeta reconoce lo que es él. En otras palabras, en los primeros 3 versículos o 4, Isaías tiene una visión de la majestad divina de Dios. En el siguiente tiene una visión de él mismo. La segunda visión es personal. Nosotros debemos tener este conocimiento de Dios para poder tener una visión de nosotros. ¿Quiénes somos nosotros?
El patriarca David dice, ¿quién somos nosotros, Señor, para que tú nos visites? En el Salmo 8 dice, ¿quién eres tú para que visites al hombre y al hijo del hombre? Es raro que tú hagas eso porque es demasiado la diferencia. Pero entonces aquí Isaías ve a Dios y tiene la visión de Dios, tiene la visión del mismo y entonces tiene la visión de la obra de Dios. Y cuando el Señor dice, ok, entonces ¿a quién voy a enviar ahora? Isaías dice, Señor, heme aquí, envíame a mí. Está listo para responder. Cuando nosotros, hermanos, tenemos un concepto correcto de Dios, como debe ser, lo único que vamos a decir es, Padre, por favor úsame, por favor perdóname, por favor capacítame, por favor ayúdame. Yo espero que los hermanos que fueron nombrados hoy entiendan que el llamado que les están haciendo no es la iglesia, hermanos. La iglesia los está nombrando para algo, pero déjenme decirles, usted sirve a la iglesia de Dios y es Dios el que le está llamando a hacer una obra, ¿verdad? Yo recuerdo una vez que en una iglesia de 1000 miembros que tenía, nombramos los primeros 70 oficiales del año y le pedí al anciano que por favor los visitara para informarles. Y el siguiente sábado el anciano vino y dijo, pastor, yo no sé qué va a hacer. Le dije, ¿por qué? Dijo, ninguno de los 70 aceptó. Y yo dije, ¿ninguno? Dijo, no. Dije, no te preocupes. Así que ese sábado yo prediqué mi sermoncito. Es interesante porque cuando terminé el sermón y me salí a despedir, los hermanos que habían sido nombrados y renunciaron, salieron, pastor, que el Señor le bendiga, y quiero decirle que yo acepto con todo mi corazón para trabajar para el Señor. Y todos los 70 aceptaron trabajar para el Señor. Alabado sea Dios, ¿sabe? Porque tuvieron una idea, un concepto de Dios en ese día. Cuando el Señor nos llama, hermanos, Él sabe por qué, y ojalá que ustedes entiendan por qué el Señor los está llamando. Bien, hermanos, Isaías tuvo esa visión de Dios y cambió. Cuando vamos a Pablo, en el camino a Damasco, Pablo tiene esa visión de Jesús y entonces se da cuenta que él era un sinvergüenza perseguidor y entonces dice, Señor, ¿qué quieres que yo haga ahora? Ahora eres tú el que mandas, ahora tú eres el Señor, ¿qué quieres que yo haga? Antes era él el Señor Saulo de Tarso, el perseguidor de la iglesia. Pero cuando tuvo ese concepto de Dios, entonces se postró y dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Qué lindo, ¿verdad? Concepto de Dios. Bien, hermanos, para nosotros entender la posición de Dios y para nosotros entender el por qué el Señor nos pide a nosotros que hagamos las cosas, tenemos que tener un concepto claro de Dios. De otra manera, no es fácil. ¿Qué es la mayordomía? Le preguntaron a mi profesor de mayordomía en Andrews University de qué era mayordomía y él dijo, tú sabes, López, que en el momento que me preguntaron yo no sabía prácticamente cómo contestar la pregunta. Le dije, dijo, así que lo único que le dije es mayordomía es todo. Y encontramos que mayordomía realmente es todo. Vamos a encontrar esta semana, hermanos, que mayordomía es todo en la vida. Todo lo que usted hace es mayordomía. ¿Cómo la hace? Eso es lo importante, pero es mayordomía. Y vamos a ver eso esta semana. Miren lo que es mayordomía de acuerdo a mi manera de verla en estos 40 años que estoy practicándola. La mayordomía para mí es la ciencia de Dios para enseñarnos a nosotros el valor del sacrificio hecho en la cruz, en primer lugar. En segundo lugar es el medio que Dios usa, el método que Dios usa para enseñarnos a nosotros apreciar las bendiciones de Dios, porque eso vamos a verlo también esta semana. La mayordomía es el medio que Dios usa para ayudarnos a nosotros, oiga esto, a vivir sin deudas y sin cobrador y a disfrutar la vida estando encima y no debajo, es decir, estando libre de deudas y de problemas, viviendo la vida realmente como Dios quiere que la vivamos. Eso es mayordomía, eso lo conseguimos con la mayordomía. Y mayordomía es la ciencia que Dios tiene para enseñarnos a nosotros la diferencia entre el creador y la criatura. El problema grande que vino, hermanos, es la siguiente. Dios fundó la mayordomía en el Edén y le dijo al hombre, aquí está todo lo creado, usted va a ser el mayordomo. Dios creó la mayordomía, ¿sí o no?
en el Edén. Él creó la mayordomía, no tengo tiempo para mostrarle, pero lo veremos en la semana. Dios creó la mayordomía y se la dio a sus hijos en el Edén. Los discípulos organizaron la mayordomía en la iglesia primitiva. Vamos a ver eso también. Pero Dios fue quien fundó la mayordomía y se la entregó al hombre para que el hombre fuera feliz. El hombre la botó por la borda, pero voy a haber sido diferente. Ahora, mediante esa mayordomía, Dios quería que nosotros, como les dije, fuéramos felices. Pudiéramos vivir una vida, disfrutar una vida cristiana. Porque sucede que la mayordomía es el uso sabio de todos los dones que el Señor nos ha dado. Oigan esto, y de los bienes del Señor. Mayordomía viene de una palabra griega que es oikonomos. Oiko, casa, nomos, ley, la ley de la casa. Oikonomos, sucede que cuando los discípulos comenzaron a predicar el evangelio, no habían iglesias, ¿verdad? Entonces ellos tuvieron que predicar en las casas de los hermanos y formaron grupos, como estamos formando ahora, grupos. Eso es lo que los discípulos hicieron, iban de grupo en grupo predicando. Y como eran grupos, tenían que nombrar al jefe de la casa para que cuidara de las cosas del Señor y de las de él, ¿verdad? Cuando usted tiene la iglesia del Señor en su casa, usted tiene que cuidar las sillas, tiene que cuidar las cosas de la Santa Cena y todo, y cuidar lo suyo. Así que el Señor le llamó oikonomos porque ellos tenían que cuidar de las cosas del Señor y de las cosas de ellos. Ahora, ¿cuáles son las cosas que el Señor nos ha dado? Muchas. Todo lo que tenemos nos lo ha dado el Señor. Pero esta semana vamos a estudiar por lo menos un poquito acerca de 4 de esos dones grandes que Dios nos ha dado. El primero es el templo, nuestro templo. Vamos a hablar esta tarde. Vamos a tener un tema muy interesante con la ayuda de Dios acerca del templo. En segundo lugar, el Señor nos dio otro don muy especial, que es el tiempo. Vamos a ver lo que es eso a la luz de la palabra del Señor. Y el Señor nos dio otro don grandísimo, que son los dones, los talentos que Él nos dio, para usarlos para gloria de Él. Y en último lugar, lo que vamos a tratar esta semana es los tesoros que Él nos dio. Ahora, en conclusión, porque ya el reloj me dijo que pare, quiero decirles, hermanos, lo siguiente, para que se animen, oigan bien, Dios no quiere, oiganlo bien, Dios no quiere que usted saque de su bolsillo para darle a Él. Perdone, pastor, te va a decir, no, porque están dando los diezmos. Oigan esto, hermanos. Dios no quiere que usted saque de su bolsillo para darle a Él. Dios quiere, y se lo voy a probar, y esta tarde comenzamos, Dios quiere darle a usted para que usted tenga para devolverle. Se lo pruebo en 2 palabras. Dios le pidió a Caín y a Abel que trajeran un cordero, ¿sí? De ofrenda, ¿sí o no? Díganme ustedes, ¿quién proveyó el cordero? ¿Ah? ¿Ven ustedes? Dios le pidió al pueblo de Israel que dieran para construir el santuario, que trajeran oro, plata y perlas y de todo para construir el santuario, ¿sí o no? Díganme una cosa, ¿quién proveyó eso para eso? ¿Quién animó a los egipcios a darle todo eso al pueblo de Israel para salir? ¿Era del pueblo o era de Dios? Miren, hermanos, si usted entrega una moneda o cualquier cosa a Dios, es porque Él se lo ha dado. ¿Sí o no? Amén por eso. Esta semana vamos a ver todo lo que Dios nos ha dado y lo que nos quiere dar. Cuando ustedes oigan esto, su vida va a cambiar. Que Dios nos bendiga. Nos vemos esta tarde, Dios mediante, pastor.